Buenas tardes, compañeras, compañeros. Les damos la bienvenida a este regreso de lecturas sobre la pandemia hacia la reconstrucción de alternativas en su segunda edición. Hoy el tema que nos convoca es transición energética, minería y energía. Esta conferencia está organizada por la Asociación Civil BP y por el Doctorado de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Catamarca. La conferencia se puede seguir por las redes sociales de BP y en esas mismas redes sociales está disponible también hace un tiempo los videos de la primera conferencia que tuvimos. Decíamos que esta es la segunda edición. En la primera conferencia participaron Raúl Civechi, periodista y escritor uruguayo, Mina Lorena Navarro, socióloga y profesora y escritora e investigadora mexicana, y Horacio Machado Arauz, que lo tenemos aquí presente, que es director del Doctorado de Ciencias Humanas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Catamarca. Hoy es 22 de julio y la elección de la fecha no es casual para hacer esta conferencia y tiene que ver con una efemérides, y es que el 22 de julio es el Día Internacional de Acción contra la Minería a Cielo Abierto. Estamos en un territorio donde las resistencias y las luchas contra la minería a cielo abierto tienen una vigencia total, y estas luchas, estas resistencias, tienen que ver con las consecuencias socioambientales que genera esta megaminería, que tiene que ver con la destrucción y el agotamiento de los ecosistemas del planeta, la eliminación de la capa boscosa, la destrucción de los suelos, la contaminación de las aguas y otras muchas consecuencias, tanto naturales como humanas. Este ciclo de lecturas, nosotros lo llamamos así, ciclo de lecturas sobre la pandemia, se propone construir espacios de diálogo de saberes sobre los desafíos que presenta el nuevo contexto mundial a las organizaciones sociales, a las organizaciones de mujeres, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas. Es por esto que desde estos espacios buscamos aportar miradas que nos ayuden a reflexionar sobre los efectos que el descenso del consumo puede generar en la naturaleza, sin perder de vista algunas preguntas que nos hacemos, como por ejemplo, ¿quiénes son los más afectados por esta crisis y qué tipo de respuestas están ofreciendo los estados? Reiterando que esta conferencia es transmitida en vivo por Zoom, aquí estamos conectados, y también por el canal de YouTube y el Facebook de la Asociación Civil BP, por allí nos pueden seguir, y queríamos remarcar cuál es la importancia de hablar de la transición energética. Si en los años 90, desde el otro lado, vaticinaron el fin de la historia y decretaron el triunfo del capitalismo como sistema mundo, hoy, desde este lado, vaticinamos que entramos en el fin de la historia del capitalismo como sistema global y que frente al colapso tenemos la posibilidad de rescatar, consolidar y recrear alternativas que necesariamente van a implicar transiciones, entre ellas la transición energética, ya que nos encontramos, como bien sabemos, frente a un escenario de agotamiento de los combustibles fósiles, aumento del calentamiento global y mercantilización de la naturaleza a escalas extremas. Pero esas alternativas que requieren transiciones pueden estar disfrazadas de cambios que en realidad no cambian nada. Como pueblos, sabemos que la resolución de los problemas que enfrentamos no puede venir del mismo lugar en el que se produjeron. Claramente, las alternativas nacen en otro lado, y es en los pueblos y comunidades territorialmente localizadas donde vamos encontrando esas maneras de estar en el mundo que implican recuperar del pasado los que nos permite imaginar un futuro. Hoy, la conferencia de hoy está constituida por un panel que para nosotros es un orgullo. Está integrado por 2 compañeros y una compañera, a quienes en este momento solamente vamos a nombrar, después presentaremos más exhaustivamente cuando les demos la palabra. Uno de los compañeros presentes en esta conferencia es Luis González Reyes, integrante de Ecologistas en Acción, una organización cuya sede central está en España.
El otro compañero es Pablo Bertinat, miembro del Taller Ecologista de Rosario, y la compañera es nuestra compañera Natalia Sentinelli, que forma parte del equipo de investigación de la Asociación BP. En esta conferencia también nos acompaña Horacio Machado Araoz, otro compañero de reflexiones y de luchas, que es el director del doctorado en Ciencias Humanas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. Antes de dar la palabra a quienes van a intervenir, queríamos hacer brevemente un intercambio en relación a explicar la metodología que vamos a tener en esta conferencia. Comenzaremos con las presentaciones en el siguiente orden: Luis, Natalia y Pablo. Y este orden tiene que ver básicamente con las temáticas que va a abordar cada uno y cada una de ellas. Luego abriremos a preguntas y a comentarios de quienes están participando y siguiendo la conferencia a través de las redes sociales. Y luego habrá una segunda ronda de intervenciones de los dos compañeros y la compañera, que serán intervenciones un poco más breves, y serán la devolución frente a los comentarios y las preguntas que compartiremos. Recordarles que las preguntas las hacemos a través de las redes sociales. Después, a través de un mecanismo de recopilar esas preguntas y comentarios, me van a llegar a mí y ahí compartiremos con los y la panelista para que puedan ir pensando sus devoluciones. Pero antes de comenzar entonces con el panel, le vamos a pedir a Horacio que comparta unas palabras en relación a esta conferencia y la temática que abordamos a través de esta conferencia. Así que, Horacio, te damos la palabra. Gracias, Pato. Buenas tardes a todas y todos. Es una alegría poder estar en otro capítulo de una larga serie de capítulos desde el doctorado y desde el equipo de investigación de Ecología y Política del Sur, del CONICET, en especial con los compañeros y las compañeras del EP, pero también con varias otras organizaciones y movimientos de nuestra sociedad, porque eso me parece que hace a la característica de una apuesta epistemológica política que venimos aprendiendo en un diálogo de saberes como una nueva epistemología política que produzca conocimiento crítico al servicio del bienestar y de justicia para las grandes mayorías de nuestra población, de nuestra especie. Básicamente tiene que ver con eso este proceso de colaboración. No nos pensamos ni nos imaginamos produciendo ciencia hegemónica, esa que construye medios de control y de dominación que ya desde el Estado o ya desde las empresas se ocupan de manipular, controlar y exprimir las energías vitales de nuestros cuerpos y de nuestros territorios. Pensamos en una apropiación y en el uso contrahegemónico de la ciencia, y estamos aprendiendo a hacerlo. Para eso la idea es básicamente escucharnos, dialogar, compartir, y de eso se trata esta experiencia. Desde el doctorado nosotros hemos planteado como desafío la construcción de una propuesta de formación que tenía que afrontar el desafío de repensar lo humano en los umbrales de la crisis civilizatoria, que es el momento y el tiempo histórico que nos toca. Como sabemos, la crisis civilizatoria no es exclusivamente, pero sí principalmente, una crisis energética. Y esta crisis energética tiene varias dimensiones, de las cuales la crisis climática es probablemente la más conocida. La quema de combustibles fósiles ha llegado a un límite. Un límite más allá del cual significa que entramos al terreno en la que la humanidad a esto no tiene nada de catastrofismo.
es estrictamente lo más certero que podemos decir desde un punto de vista científico. Esta civilización hegemónica ha provocado una nueva era geológica, la llamada por ahí la era del Antropoceno. Nosotros pensamos que histórica y científicamente es más apropiado y más preciso hablar de Capitaloceno. Y el signo de los tiempos del Capitaloceno es el signo de la degradación de la vida y de la vida amenazada. Las amenazas, por cierto, no provienen solamente de los efectos tóxicos de una matriz energética que se ha usado para mover el sistema de objetos y el metabolismo de la maquinaria urbano-industrial. Creemos que las principales amenazas provienen de la toxicidad del sistema energético que mueve el sistema de sujetos. Nos referimos al individualismo competitivo, a la lógica de la avaricia, a la lógica de la codicia, a la lógica hegemónica del sujeto patriarcal, conquistador, que piensa la vida como objeto de explotación y de conquista y de consumo. Esa energía motivacional es la que nos ha llevado ahora a este tiempo de crisis civilizatoria. Por eso, pensar y repensar lo humano es repensar la cuestión de la energía que nos mueve como sujetos, pero también la energía que usamos para hacer de este mundo un mundo vivible para todas y para todos. La crisis económica y la crisis política raramente se ven como crisis energética. Cuando hablamos de crisis económica y hablamos de pobreza y de desigualdad, incluso desde las izquierdas, no se vislumbra la cuestión de la pobreza y de las desigualdades energéticas. No vemos la crisis económica como una crisis de injusticia social energética. Y la verdad es que ya no podemos pensar en justicia social sin justicia energética. No podemos pensar en aspirar realistamente a un modelo de vida democrático sin justicia energética. Es por eso que nos ha parecido sumamente pertinente y necesario hablar en estos tiempos de pandemia, de crisis civilizatoria manifiesta, de la necesidad de repensar la energía como una vital cuestión humana. Por último, sí quiero decir que, como lo dijo Pato, este día, Día de la Lucha contra el Extractivismo Minero, es fundamental. Desde nuestro equipo de investigación de Ecología Política del Sur, venimos planteando que no podemos hacer que el litio sea el nuevo ropaje ecologista de una nueva ola de despojo, como lo viene siendo ahora. Estamos en una provincia que el poder político y corporativo transnacional han designado como una zona de sacrificio minero. Se dice que el litio es una pieza clave para la transición energética y desde ese punto de vista se construye un discurso en base al cual el extractivismo viejo y conocido extractivismo minero, ahora para extraer litio, se piensa legitimar y justificar bajo la necesidad de una transición hacia energías renovables. Y bajo ese discurso se están reactualizando viejas e históricas injusticias geopolíticas, clasistas, sexistas y racistas. No podemos permitir esto. Debemos discutir esto de una forma inminente y necesaria. Como sociedad local, como sociedad catamarqueña, debemos replantear drásticamente qué es lo que se está haciendo en nombre de la transición energética en nuestros territorios y sobre todo con nuestras poblaciones agroculturales. En ese sentido, nosotros planteamos que es urgente una moratoria de los proyectos mineros, porque todos están pensados desde una lógica extractivista transnacional. Es urgente que Argentina, que nuestro país, revise la legislación minera transnacional de los 90. Es urgente que nosotros, digamos, vamos a extraer solo aquellos minerales que sirvan para abastecer necesidades socialmente validadas para mercados internos.
no podemos seguir siendo proveedores de subsidios ecológicos para transiciones energéticas ajenas. Ese punto, ¿no es cierto?, nos parece clave plantearlo y decirlo, y en todo caso agradezco a los compañeros y las compañeras de BP, le agradezco a Luis, a Pablo, a Natalia, por supuesto, esta oportunidad para que discutamos y debatamos esto que es sumamente necesario y urgente. Eso nomás. Muchas gracias.